Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué son los hechos? Los hechos no están sujetos a debate. O sea, esta parte de aquí, digamos que esa primera parte, si no coincidimos, simplemente hay alguien que no está percibiendo la realidad. Los hechos son facts, son acontecimientos. ¿Qué significa? Es la interpretación de esos hechos. Y ahí es donde hay mucho debate y ahí es donde Yes. podemos literalmente entrar a explicar un poco cuál es nuestra perspectiva como consultores y también el que deberíamos hacer, qué recomendaciones nosotros ya hemos dado a algunas organizaciones con las que nosotros trabajamos. Primero, ¿qué está pasando? Es sumamente importante. Tres puntos clave. Primero, hay una normativa que establece garantías de un derecho fundamental. Eso ya casi todos lo sabemos. Hay una normativa que es la normativa de protección de datos personales del régimen ecuatoriano y el derecho fundamental a la protección de datos. Hay también un oficio que responde a una consulta. Es un oficio emitido por la Superintendencia de Protección de Datos Personales cuyo contenido no es vinculante. Vamos a ver qué significa eso y vamos a desarrollarlo un poco más. Y hay un comunicado público del superintendente. Agregué esa parte en la presentación el día de hoy porque justamente en la publicidad que compartí yo de este evento, alguien me etiquetó ahí como ya se pronunció el superintendente. Bueno, hay que agregarle a la lista de cosas que han sucedido. Entonces, en la línea del tiempo, primero está el 2008 con la Constitución ecuatoriana que reconoce el derecho fundamental a la protección de datos. En 2021 entra en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En 2023 entra en vigencia la parte sancionatoria, es decir, desde 2023 es sancionable el incumplimiento. Y hemos ido poco a poco acumulando más normativa secundaria en materia de protección de datos. Entonces, lo primero aquí es, es un hecho. Actualmente existe una ley de protección de datos personales, un reglamento de la normativa de protección de datos, y en su pantalla aparece también un signo más que es, hay normativa secundaria adicional. Son reglas del juego. El enfoque que vamos a tomar aquí va a ser muy práctico. Hay espacio para hacer un análisis jurídico de todas estas cosas y muy dogmático. No vamos a tratar de hablar un lenguaje mucho más orientado al negocio y a las organizaciones. Entendamos que hay normas que rigen las reglas del juego para manejar datos personales a fin de garantizar el derecho constitucional a la protección de datos. Las principales son el artículo 4 para este efectos de esta conversación o esta cuestión, el artículo 10 que contiene los principios y el artículo 26 que habla de la prohibición de tratar datos sensibles. El artículo 4 nos habla de los datos biométricos y entre ellos el usual biométrico para el control de registro horario, que suele ser poner el dedito. Y nos dice que son datos sensibles. Entonces, del artículo 4 nosotros sabemos que por normativa los datos biométricos son sensibles. La definición de qué es y qué no es un dato biométrico es una cuestión que vamos a dejar por fuera porque es un debate también complejo, porque no solamente se trata de algo tan concreto como decir la huella dactilar, sino que tiene también asociada a nuestra definición ecuatoriana esta capacidad de permitir o confirmar la identificación única de una persona. Entonces, ahí tenemos en datos biométricos ejemplos en la normativa, pero en realidad uno tiene que analizar caso por caso qué es y qué no es un dato biométrico y hay un contenido esencial de esa definición. No nos vamos a meter en eso, vamos a decir que estamos pensando en el poner el dedo en el biométrico de escaneo de rostro. Eso es un dato sensible. Eso no es sujeto a debate, es artículo 4 de la ley. Si alguien no está de acuerdo, pues hay que ir a abrir la ley en el artículo 4. Ese punto es sumamente importante. La conexión dato biométrico dactiloscópico, la imagen facial también, es dato sensible. No es debatible eso. Lo siguiente es que tenemos el artículo 10, que no lo puse aquí en la cita, que habla de los principios de la ley. Y lo otro es el artículo 26. El artículo 26 establece expresamente que está prohibido el tratamiento de datos sensibles, salvo ciertas excepciones, y nos da una lista de cosas. Allí están puestas solamente dos de esa lista. Esa lista son causales bajo las cuales se puede legitimar el manejo de datos que son considerados sensibles, los que están en el artículo 4 en esa lista no exhaustiva de datos sensibles. Ese es un planteamiento primero muy importante porque muchas personas hacen referencia al artículo 7 que habla de bases de licitud. Esa es una referencia equivocada porque el artículo 7 aquí no es pertinente. Al artículo 7 podríamos llamarle las bases de legitimidad para el régimen general de los datos, pero para datos sensibles, el tratamiento de datos sensibles no se puede hacer si no es por alguna otra causa diferente a la del 26. Solo las del 26 legitiman el uso de datos sensibles. Así, cualquier referencia a
¿Se puede tratar datos sensibles en base a un interés legítimo? Eso no, no es posible. Al menos en este caso específico, no, porque la definición de dato biométrico está clara en la normativa y dice que es dato sensible y el dato sensible prohíbe su tratamiento con excepción de la lista de literales que hay allí donde no está el interés legítimo que está en el artículo 7. Eso es un hecho. Al artículo 4 vamos y encontramos la definición de dato biométrico. Los datos biométricos son datos sensibles y los datos sensibles solo se pueden tratar, la regla del juego es solo cuando haya la justificación de alguna de esas excepciones. Una de ellas es el consentimiento, otra es el cumplimiento de obligaciones legales. Ya, esos dos son los más picantes, digamos, para la conversación. Ese es el hecho, las reglas del juego, detección de dato biométrico, que es un dato sensible, y para hablar de datos sensibles, solo el 26. El 7 no funciona aquí. No es esa la referencia pertinente, no, no es pertinente, es para otros escenarios del artículo 7 de la ley. Adicionalmente, como tenemos ahí una referencia al consentimiento, tendríamos que ver en la ley, y también está en el reglamento, pero vamos a hacer referencias sobre la ley, el artículo 8 y el 68. El 8 de la ley refiere qué requisitos debe cumplir el consentimiento, y el 68 es las infracciones graves del responsable, que es la que dice básicamente que no tener implementadas para tratar los datos personales conforme a los principios, no tener medidas, te sanciona. ¿Ya? Y más adelante te dice que la cuantía de esa sanción es el 1% de volumen de negocio anual, del 0,7 al 1%. Entonces, por eso está esa referencia allí. El artículo 8 lo que nos interesa es que al hablar de consentimiento, nos habla del consentimiento libre y expresamente dice que el consentimiento es libre cuando esa manifestación de la voluntad esté exenta de vicios del consentimiento. Esa es una cuestión muy importante porque nuestra norma no se parece a la europea en ese punto esencial, en lo que está escrito ahí. Así que cualquier consejo o recomendación de la experiencia europea podrá ser bien recibida como experiencia internacional, como algo que hay que escuchar atentamente. Sin embargo, esto es Ecuador, nosotros tenemos otra constitución, el RGPD a nosotros no nos interesa. ¿En qué sentido no nos interesa? Que esa norma no es aplicable acá y nuestra norma, con nuestras reglas del juego, con nuestro ordenamiento jurídico, es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que desarrolla un derecho constitucional que está en el artículo. Uy, ahí voy a quedar mal. Es el 69, si no estoy mal, en el numeral 19. Estoy perdiendo el filo de ser abogado que habla como pastor protestante. El derecho a la protección de datos personales, el derecho fundamental. Es súper importante esa precisión que acabo de referir. Nosotros no somos un subcapítulo de la experiencia europea, somos un ordenamiento jurídico completamente diferente, pero en la jurisprudencia constitucional expresamente, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya se había pronunciado la Corte Constitucional, que es el que nos dice cómo debemos de entender la Constitución, que el concepto de tratamiento de datos personales lo debemos de entender tal como lo entienden los europeos. Entonces, no es menos cierto que tenemos una influencia europea formalmente reconocida por la Corte Constitucional. Ese es el argumento. No la experiencia europea en cuanto tal por sí misma y porque sea respetable, sino porque hay un argumento de jurisprudencia constitucional donde el intérprete auténtico, es decir, aquel que tiene la capacidad institucional, la competencia institucional de decir con última palabra qué dice la Constitución, él nos ha dicho, esa visión europea es la que nosotros adoptamos, no porque sean europeos, sino por el hecho de que consideramos, para la Corte Constitucional, que esa interpretación de actividad de tratamiento de manera amplia es más proteccionista de las personas, es más pro persona. Entonces, hay un reconocimiento formal de la visión europea, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer todo lo que sucede en Europa o todo lo que sucede en España. Y esa es una de las cosas primeras que hay que tener en cuenta en nuestra normativa en este artículo. Exenta de vicios del consentimiento. Todas las opiniones europeas son aceptables y de una posición muy importante porque nuestra Corte Constitucional nos ha dicho expresamente cómo debemos de entender esta cuestión del derecho fundamental a la protección de datos. Y además es importante porque es una experiencia internacional valiosa, pero no es importante así en abstracto, es en concreto, por esa razón jurídica. Ahora, cuando ustedes ven el RGPD, que es el que de nuestra norma es una copia o una adaptación, por no ser grosero en el uso de las palabras, del RGPD, una de las diferencias drásticas que tiene nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano es eso que está ahí, vicios del consentimiento.
La protección de datos personales es un tema de derechos fundamentales. Vicios del consentimiento es un asunto de derecho civil. ¿Qué quiere decir esto para quienes quizá no tienen un perfil jurídico de fondo? ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos poniéndole, podríamos decir canguil al encebollado. O podríamos decir, le estamos metiendo papas al encebollado. ¿Ya? Uh, es complicado porque no debería estar ahí la papa en el encebollado, con todo lo coloquial del término. Derecho civil es un mundo diferente al mundo de derechos humanos. Entonces, de esa referencia a un concepto de derecho civil es meterle a un auto de Fórmula 1 un radiador de un pichirilo. Eso de ahí muestra, eso de ahí es una aberración jurídicamente hablando, es espantosa ese error, es vergonzoso ese error de allí, porque básicamente la interpretación que, teniendo en esta mano lo que significa vicios del consentimiento, jurídicamente hablando, y en esta otra mano un derecho fundamental, nosotros unimos y es meterle a un auto de Fórmula 1 un radiador de pichirilo. ¿Por qué? Porque el vicio del consentimiento es error, fuerza o dolo. En fuerza hay una determinación específica que dice que el temor servil, el tener ese temor de alguien que está en una posición diferente a la mía, no vicia el consentimiento. Eso pasa en derecho civil. ¿Ya? Eso es una institución de derecho civil. Pero esa declaración hace que todo nuestro ordenamiento jurídico, cuando habla del consentimiento, haya razones de peso y respetables, hasta el día de hoy bastante respetables, de decir que nuestro alcance del consentimiento, por esa razón de que está mal hecha nuestra norma, es diferente al europeo. Entonces, hasta ahí, eso les dejo ahí. Vamos a interpretar qué hasta ha pasado, qué onda con todo esto. Pero hasta aquí, lo que nosotros tenemos en cosas formalmente vinculantes es que hay normas que son reglas del juego, que los datos biométricos son datos sensibles, que a los datos sensibles solo se les puede tratar por el artículo 26, que uno de los del artículo 26 es el consentimiento, que el consentimiento no es igual a nada que sucede en Europa, que a Europa hay que tener en cuenta y en consideración, no porque sea maravilloso, sino porque la Corte Constitucional ha dicho. Esa es la razón jurídica. La razón técnica es que somos prudentes y respetamos y valoramos mucho la experiencia y la trayectoria europea, pero la razón jurídica, la que sirve en tribunales, las que sirve frente al regulador, no es esa, sino es la jurisprudencia constitucional y tal vez el derecho comparado, pero la jurisprudencia constitucional es la que más. Y tenemos en nuestra normativa algo que es espantoso desde el punto de vista dogmático, ahí me pongo mi sombrero de jurista. No debería estar eso de exento de vicio del consentimiento porque nos permite a nosotros argumentar jurídicamente abusos de poder contra el titular de los datos. Es posible con nuestra norma hacer eso, hasta ahora, pero podría cambiar eso y es muy probable que cambie. Y ahí es donde empieza ya a tomar un matiz bien importante que vamos a ver más adelante. Es muy probable que cambie esa interpretación porque ya la Autoridad de Protección de Datos nos dijo cuál es su visión respecto de esto. Así como hay manera, por esa cosa que está en pantalla resaltada, que es una aberración, hay manera de justificar de que podemos pedir el consentimiento en relación laboral. La Autoridad de Protección de Datos Personales sacó la manera de contraargumentar eso y que es muy probable que la misma autoridad lo haga ya en algo que sea vinculante y que en su momento la jurisprudencia constitucional interprete que eso que está ahí resaltado, que insisto, es un error que esté así, va a decir, no, esto está escrito así, pero no lo vamos a entender así, no, sino que lo vamos a entender de otra manera. Eso es pleito de los abogados, con todo respeto a los colegas, yo soy abogado, pero ese tema es un tema que se lo resolverá la autoridad competente, pero es la explicación de muchas cuestiones complejas en este debate. Insisto, tenemos datos biométricos catalogamos como datos sensibles, los datos sensibles que se pueden tratar por el consentimiento, y el consentimiento que tiene la cualidad de libre, cuando es exento de vicio el consentimiento, y la cuestión de, ¿puedo o no puedo pedirle el consentimiento a mi empleado? Como está así la ley cruda, uno dice, oye, sí, porque el temor servil, el temor que te tiene a ti el empleado, no es un temor que vaya a viciar tu consentimiento. Entonces le puedes pedir, no es inválido el consentimiento. Esa es una de las interpretaciones de ver solo el texto. Esto estoy hablando de hechos, ¿ya? Solamente ver el texto, porque exento de vicio del consentimiento es una expresión técnica jurídica. Hasta ahí, reglas del juego en mapeo de lo que está ahí, los hechos. Recuerden, estamos en los hechos. ¿Qué está pasando? Lo siguiente es que
hay un oficio que responde a una consulta cuyo contenido no es vinculante. Entonces, la norma está, las reglas del juego no han cambiado. La superintendencia no ha hecho nada que haya cambiado las reglas del juego desde el punto de vista de normativo, pero sí desde el punto de vista de riesgo legal, que vamos a ver en breves instantes. El oficio. El oficio es esa respuesta a una pregunta concreta. Un ciudadano plantea esta pregunta, le consulta esto a la superintendencia. Eso es lo que pasó. La superintendencia lo que hizo fue básicamente publicar en su portal público, no este PDF, sino un extracto en un ejercicio de transparencia, decir, miren, me han preguntado esto, yo respondí esto. Ya, no es vinculante, pero ese es el oficio y esa es la respuesta. Esta es la pregunta que le plantean y les vamos a mostrar ahorita la respuesta, o sea, qué ha dicho la superintendencia. No vamos a analizar jurídicamente si es que el argumento que planteó estaba bien planteado para llegar a estas consultas, jurídicamente hablando. No vamos a plantearlo porque ya tenemos la conclusión. Yo creo que hay cosas que dijo la superintendencia que son ciertas respecto a de lo que planteó, pero los argumentos son un poco desafortunados en algunos elementos. O sea, tiene cierta razón en lo que dice en su conclusión. Eso sí es opinable, es mi percepción personal, es mi interpretación como abogado, pero la razón como la argumenta jurídicamente no es muy afortunada. No nos vamos a meter en ese debate, porque esto no nos interesa demasiado fuera del contexto litigioso, porque necesitamos aquí soluciones prácticas. ¿Qué le digo yo al gerente? ¿Qué hago yo? Ah, saco el libro de derecho. No. ¿Qué vamos a resolver? La pregunta que le plantean a la superintendencia es la siguiente. ¿Es procedente el tratamiento de datos biométricos por el registro de asistencia de trabajadores por parte del empleador? ¿Es necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de esos datos biométricos para control de asistencia? Sin consentimiento es procedente el tratamiento de esos datos bajo las otras circunstancias del artículo 26. ¿Cuáles son las otras circunstancias? Lo que mostré antes. Realmente aquí está preguntando, oye, ¿puedo tratar los datos biométricos para control de asistencia? Hago el consentimiento y si no hago el consentimiento, ¿puedo otro? Eso toma sentido porque hay normativa sectorial que nos dice tienes que hacer control de asistencia. Sí, te dice tienes que hacer control de asistencia, pero no te está mandando expresamente con rango de ley, usa el biométrico. Con rango de ley estoy hablando. Con rango de ley equivalente al del tema de protección de datos personales y hablando directamente de un derecho fundamental, porque hay también pleito de que si hay una normativa y cómo deducimos esto. Hasta aquí, esto es lo que le preguntaron a la superintendencia y lo que la superintendencia, haciendo un razonamiento que no vamos a detenernos a analizar con hiperdetalle acá, le responde esto. ¿Es procedente el tratamiento de datos biométricos para el registro de asistencia de trabajadores por parte del empleador? Entendiendo la palabra procedente como aplicable y con base en el análisis previo realizado, se determina que no se debe usar dicho método para el registro de asistencia, ya que el uso de datos biométricos para el registro de asistencia es desproporcionado e impertinente. Desproporcionado porque incumple un principio de la normativa, el principio de proporcionalidad, e impertinente porque no es la base legal adecuada, porque el consentimiento es inválido. Ese es el argumento que está planteando. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no por las razones específicas que detalla ahí. Estoy de acuerdo porque es la conclusión que jurídicamente hablando va a suceder, pero las cosas no suceden jurídicamente hablando de la manera más perfecta. Así que hay todavía argumentos para quien quiera pelearse en corte o con la autoridad de control, sacar alguna conclusión diferente. Pero eso ya es un tema de orden político. Aquí estamos buscando una decisión de negocio, ni siquiera estamos buscando la decisión jurídica. No estamos haciendo un ejercicio de academia aquí, aunque estoy hablando mucho de cosas dogmáticas. Nos dice impertinente por lo que no se recomienda su aplicación. ¿Es necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de esos datos biométricos para control de asistencia? De acuerdo con el análisis previo, no es necesario solicitar el consentimiento, ya que no se considera un consentimiento libre. ¿Y por qué no se considera un consentimiento libre? Porque nos dice que el temor que tiene el empleado de perder su empleo vicia su consentimiento, aunque el derecho civil, que está formalmente reconocido en nuestro artículo, dice que el temor servil no vicia el consentimiento. La superintendencia básicamente nos está diciendo, mira, aunque el texto de la normativa dice esto, nuestra interpretación constitucional, sistémica del ordenamiento jurídico y invoca inclusive el bloque de constitucionalidad, ahí es donde realmente hay cuestionamientos jurídicos, no en la invocación, sino en cómo lo plantea, concluye que se vicia el consentimiento. Esa es la manera en que yo considero, veamos el historia me da la razón, en que la Corte Constitucional podría dejarnos a todos callados la boca. Sí, porque la Corte Constitucional puede decir eso, aunque aquí dice
papa, vamos a entender que es yuca. Y todos se callan, porque sí es lastimosamente el derecho, porque él es el intérprete auténtico. Entonces, lo que está diciendo la superintendencia, en el razonamiento que no hemos leído, es, oye, aunque la ley dice esto, el temor, el vicio del consentimiento, y aunque el temor servil no vicia el consentimiento, yo entiendo que sí, interpretando la Constitución. Jurídicamente, hay algo de razón, te dejará algo más que desear en cómo lo argumentan, pero por esa razón es que te dice, no puedes pedir el consentimiento porque es inválido. Eso es súper importante porque además le ata al hecho de que cuando hay ese temor de perder el empleo y cuando hay una cierto orden de cosas, se cumple que no es válido. Y eso quiere decir que nos afectaría también a otros escenarios como los temas de control físico, de seguridad física, por el hecho de que está cuestionando el alcance de poder dar el consentimiento en relación empleador-empleado. Así que ahí la superintendencia nos saca un criterio que no solamente afecta a lo que le pregunta, porque nos está diciendo el sentido y alcance de una disposición que es crítica para muchas otras cosas. Entonces, por eso es importante esto que nos dice la superintendencia. Sin consentimiento es procedente el tratamiento de esos datos bajo las circunstancias del artículo 26. No, no se considera justificado bajo ninguna base legitimadora del artículo 26 ni cumple con los principios consagrados en la LOPDP. Punto. O sea que esto de aquí, la superintendencia hace su análisis y nos dice, mira, de manera no vinculante, te digo, no se puede. Ya, lo dije la superintendencia formalmente en el oficio que está compartido en pantalla. Ese es un hecho, es un facto. Ya. Este oficio de atender consultas es una competencia que tiene la superintendencia. Puede y debe atender esas consultas. Está en el artículo 76 de la normativa. Ya no es debatible eso. Hay normativa que se ha desarrollado al respecto. Primero la superintendencia dijo de qué unidad era la competencia de esos. Dijo, tú, intendente general, vas a atender esas consultas. Y además hay un reglamento que establece cómo atender esas consultas. Ese reglamento, que es previo a todo este cuento que ha pasado, nos dice expresamente que las consultas se hacen in abstracto, es decir, cosas así, etéreas, abstractas, como lo que se preguntó ahí. Y además nos dice expresamente, fíjense que en la pantalla por primera vez aparece un color rojo. No es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Que no es una normativa de carácter general aplicable. No es que la superintendencia prohibió, no, y es que el superintendente se les dijo. No, eso no es verdad. Ya, lo que pasó es que le hicieron una consulta, la superintendencia se pronunció de manera no vinculante y les dijo, miren, si a mí me preguntan cómo se entiende la interpretación de estas reglas del juego, yo las entiendo así. ¿Ustedes quieren entenderlas de otra manera? Bueno, lo que les acabo de decir no les va a jugar ni a favor ni en contra. Eso es lo que dice el texto. Pero si la superintendencia te audita, no sé si vaya a cambiar de criterio. Vamos a ver el riesgo legal justamente con ese enfoque. Así que lo que ha pasado del comunicado público del superintendente no cambia nada. O sea, lo que pasó ayer, el comentario que me pusieron ahí, ya se pronunció el superintendente. El superintendente dijo lo que ya estaba dicho, solo que ha habido mucho ir y venir, mucha polémica. Dijo lo que ya estaba dicho, lo que se muestra aquí. O sea, es literalmente, está diciendo, se pronunció de manera no vinculante. Veamos si es que se me abre aquí uy, aquí, miren, se me suelta el dato personal allí. Estoy aprendiendo portugués brasileño porque pienso en hacia Brasil. Eh, Así que estoy aprendiendo con videitos extensos mientras hago otras cosas. Mi disculpa. No se me va a abrir directamente en mi perfil, creo esto. Así que, veamos, que quería ponerles el video, pero para hacerles escuchar, pero creo que me salí yo mismo saboteando. Voy a dejar de compartir un rato pantalla para poder hacer que escuchemos aquí, porque quiero que tengamos todo así bien claro, sigue las cosas cero, cero chisme, digamos, para pasar ahora sí a las consecuencias de esto, porque todo lo que les he comentado acá tiene consecuencias desde el punto de vista de riesgo legal. Así que vuelvo a compartir pantalla, estoy esperando que se cargue aquí, como estoy conectado al Teams, a veces es pesada la conexión. No descargué el video porque como es un pronunciamiento así, tu opinión es clave. Voy a compartir también el audio de esta de esto aquí, por si alguien no lo ha escuchado, que creo que sí lo han escuchado, porque también lo compartieron en la comunidad que tenemos.
distintos al control de asistencia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el uso de datos biométricos, como las huellas dactilares o reconocimiento facial, implica un alto riesgo, pues se trata de datos sensibles. Nuestra posición no busca aprobar o prohibir la biometría, sino recordar que su uso debe estar debidamente justificado y garantizar la protección de la privacidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente en Ecuador desde hace casi 4 años, señala con claridad cómo deben manejarse los datos sensibles y establece reglas claras para su tratamiento. Ese es el camino trazado y debemos recorrerlo. El mensaje clave es este: la protección de datos personales es uno de los derechos fundamentales de las personas que tiene su base en la Constitución de la República. No podemos seguir aplicando prácticas del pasado sin cuestionarlas. Sabemos que existen posturas diversas y valoramos todas las opiniones. Cada aporte es clave para fortalecer la normativa que tendremos que desarrollar en el futuro. Este es un debate necesario para trabajar en una regulación apropiada, en un contexto en el que deben prevalecer los derechos de los ciudadanos para implantar una cultura real de la privacidad. En este sentido, la Superintendencia de Protección de Datos Personales reafirma su compromiso con la transparencia y ya ha incorporado la participación ciudadana como un principio fundamental. Por ello, antes de emitir cualquier normativa, promovemos su socialización y el diálogo abierto para procurar que cada regulación refleje las necesidades y preocupaciones de la sociedad. Les invito a expresar, justificar y compartir sus criterios para avanzar juntos en esta construcción. Perfecto. Listo. Ahí hay, entre comillas, ciertos matices. Vamos a ir a bien. Ahora sí vamos a pasar a una parte que es un poco más entretenida porque esto es simplemente una recopilación de cosas. También hemos tenido un comunicado así tipo texto de que sí, se hizo y va a ser así, en el sentido de que ratificándose que ese es su criterio. Hubo también participación de entrevistas a uno de los miembros de la superintendencia. Ha habido, como muchos otros eventos, pero el tema es que ellos respondieron a normativa que ya existía, diciéndonos el sentido y el alcance con cosas que ya pasó. Así que lo que pasó ayer, de lo que dijo el superintendente, no se está desdiciendo, porque nunca se dijo lo que dijeron que ha dicho. Entonces, tengamos en cuenta todo esto que no es debatible, y ahora vamos a lo que sí es debatible. ¿Qué significa esto? ¿A cómo lo interpretamos? Hay varias ópticas. ¿Ya? La óptica jurídica del jurista es valiosa, pero no vamos a hacer el ejercicio académico de si es o no adecuado desde el punto de vista jurídico ciertos argumentos. Vamos a hacer un ejercicio de riesgo, de gestión de riesgo legal. ¿Qué quiere decir de gestión de riesgo legal? Que en el contexto de mis operaciones como empresa o como organización, haga algo, usar biométricos para control de asistencia, y me sancione o tenga efectos negativos contra mis objetivos. Vamos a analizar eso. Para eso también tenemos que considerar el entorno externo que implica fuerzas políticas. ¿Ya? Hay fuerzas políticas y fuerzas de interés, hay grupos de interés, intereses que les parecerán o no algunos legítimos, no vamos nosotros a decir, pero hay gente que puede influir, grupos de presión, las empresas, uno de ellos, los activistas, otros de ellos, todos con su posición que no vamos a discutir ni a debatir aquí. Lo que vamos a hacer es un ejercicio específico de organización, muchas veces tipo empresa. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Riesgo legal. Cuando nosotros nos plantearon eso es, mira, el riesgo legal de usar biométrico para el registro de asistencia es muy alto. Antes no es que no era alto, antes había un argumento que era bien defendible, que no teníamos probabilidad de cambiar ciertas cosas. El riesgo legal de usarlo es muy alto y la probabilidad que nos sancionen es muy alta por lo que está ahí, porque tenemos una probabilidad de auditoría, porque tenemos una probabilidad de interpretación de la Autoridad de Protección de Datos respecto del sentido y alcance de las disposiciones normativas, y porque el impacto de la multa está ahí, es 1% volumen de negocio anual, el más que está ahí abajo no es un error de tipeo, sino que en riesgo legal lo que nos afecta a nosotros no solamente es la cuantía de la multa, sino el tema de costo reputacional, el costo de los abogados, un montón de costos más, el costo del incumplimiento. Entonces, si nosotros nos dicen, ¿qué interpretamos? Nosotros, desde una perspectiva de gestión de organizaciones, hay un riesgo legal muy alto. Las razones, recuerden que en esta parte estamos en una sección donde ustedes pueden disentir, están invitados a disentir, pero disentir desde el punto de vista técnico. Aquí no me interesa adoptar la postura ni a favor ni en contra de, entre comillas, o la empresa o los colaboradores, de nadie. Riesgo legal, frío, así. ¿Por qué decimos que tenemos una probabilidad de auditoría? ¿Qué tan probable es que me audite? Primero, hay una autoridad competente. Antes no había nadie quien sancione. Uno puede hacer lo que quiera. Ahora sí hay. E inclusive antes estaba el habeas data. El habeas data es una garantía jurisdiccional constitucional especializada en ciertos derechos constitucionales, entre ellos
el derecho a la protección de datos personales. Así que tenemos una autoridad competente en funciones que es la superintendencia, pero lo que nadie ha dicho es que aún sin superintendencia, un titular de datos podría ponernos una habeas data ante un juez para tutelar su derecho fundamental a la protección de datos, porque estamos usando mal sus datos personales. Así que tenemos dos vías jurídicas para pegarnos un golpe, como dirían los chilenos, un combo en el hocico, así, fuerte, y dejarlos sin dientes. La sanción, la cuantía de la multa es de 0,7 al 1% del volumen de negocio anual de un lado, y del otro lado, la creatividad constitucional que puede ir desde pedir disculpas públicas hasta ciertas medidas de reparación integral. Entonces, cuidado con esa parte de ahí, que es importante considerar. No solo es la Autoridad de Protección de Datos, existe ya hoy, vigente, el día de hoy, puedo yo ingresarles a una denuncia. Pregunten ustedes, ahorita, si les ingresan una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos, ¿se ponen a sudar frío? Sí, porque ya vimos el rostro del superintendente. Ya sabemos, además, quién es el intendente que está encargado de las sanciones. Ya sabemos quiénes son los rostros que están allí funcionando. Es probable, no es que no exista. Hay un canal, además, definido. Institucionalmente, sabemos nosotros cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para eso. Ya les ha pasado a otros, porque la superintendencia ya ha hecho requerimientos para auditar la juridicidad del tratamiento de datos personales. Y además, ya sabemos cómo son esas auditorías. Son auditorías jurídicas y la superintendencia ya nos ha dicho específicamente qué va a auditar. No nos ha dicho en sentido formal institucional tipo reglamento, pero ya hay un documento oficial que todavía no tiene su versión definitiva, que te dice qué tipo de auditorías son y qué te van a revisar. Entonces decir, no, no me van a auditar, ya el superintendente se les dijo, está con miedo. Bueno, esa es su opinión. Nuestra opinión, que son esas, y que basta un titular molesto. Un solo titular molesto o un grupo de titulares de datos molestos para que hagan valer sus derechos o instrumentalicen los mecanismos institucionales en retaliación. Basta un ex empleado molesto con ustedes que les ponga una denuncia como una medida punitiva en contra de las empresas, que ya pasen a otros lados. El tipo de auditorías son auditorías jurídicas. Esa guía de gestión de riesgos está publicada en su versión borrador. No es una guía definitiva y yo le he quitado la marca de agua porque no me gusta que salga ahí borrador y porque yo espero conservar esas diapositivas un poco de más tiempo, estos patrones de diseño. Yo los saqué de otra masterclass que tuvimos de auditorías. Eh, Expresamente ese documento de ahí que está en versión borrador y que dentro de poco va a tener una versión definitiva, nos dice, hay auditorías jurídicas. En las auditorías jurídicas, nosotros te auditamos si es que cumples en la práctica los principios de la normativa de protección de datos, cumple los derechos, las obligaciones. Una auditoría jurídica. Así que, ¿es probable que te auditen? No podemos decir que no hay probabilidad. Ya la probabilidad es bastante significativa. Ahora, te hacen la Autoridad de Protección de Datos. Para que te sancionen, uno tiene que tener la denuncia o algún mecanismo de oficio para que la Autoridad de Protección de Datos te revise. Te revisa por un mecanismo que ya existe. Y la pregunta es, ¿va a conservar su criterio? A mi parecer, sí. Por cosas oficiales y no oficiales que yo conozco, sí. Ah, que va a haber grupos de presión o eso. Sí, eso, dejémosles al grupo de presión. Al gerente no le podemos decir, no, es que ya yo le conozco a alguien que va a hacer presión. No. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es la data que tenemos para gestionar el riesgo? Primero, tenemos un pronunciamiento del intendente en medio. O sea, hay entrevistas públicas sobre este tema. Conservan su postura. Hay un comunicado oficial, solo texto. Conservan su postura. O sea, empezaron, como dirían los chilenos, a funarle. Han conservado su postura. Una vez, dos veces, con comunicado oficial del superintendente en formato video y con una publicación que no es un comunicado oficial del superintendente. Así que, ¿qué tan probable es que las personas que están ahí de momento cambien su criterio? No es muy probable. Lo que puede suceder es que modulen un poco su criterio, pero ¿qué significa eso en la práctica? Ya lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones prácticas. Pero es probable que les auditen y es probable que al auditarles conserven ese criterio. No lo van a cambiar. Uno puede argumentar en contra, sí, pero bueno, mejor curarse en sano, ¿no? O sea, yo prefiero curarme en sano. No quiero ser el primero que le gane la batalla al superintendente o a la superintendencia, ya. Solo proponer una expresión. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere ser el pionero en irse a pelear con la superintendencia en sede administrativa, donde les van a decir, no, este va a ser el criterio y se fueron.
Y luego a pagar abogados para que en sede judicial se traten de sacar eso, para que en algún momento llegue a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, como mira con simpatía la visión europea, haga lo que ya hizo más o menos, con argumentos algo cuestionables desde mi punto de vista subjetivo, la superintendencia, decirnos, aunque la ley dice esto en cuanto al consentimiento de los empleados, no vale, así que tú pusiste tu consentimiento para estas cosas, no vale el consentimiento en general en relación con empleados. Eso es lo alarmante de acá, no es tanto los fake news que ha habido aquí, las cosas que dijeron que el superintendente dijo, que dijo y pero que no dijo. Em, Así que, ¿qué auditorías de materia de protección de datos? ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado, donde se verifica el grado de cumplimiento de ciertos criterios. Eso nos dicen las normas estandarizadas. ¿Qué criterios? ¿Qué cosas? La existencia y efectividad de medidas para cumplir los requisitos normativos en protección de datos. La superintendencia nos dice que hay auditorías que son jurídicas, técnicas y organizacionales. Se ha Se ha hablado hablado mucho en mucho en estos estos días días acerca del acerca uso de de datos biométricos para el control de la asistencia en el trabajo. Aclaremos Aclaremos los los hechos. Recién Ya me acabo de que creo que aplasté la tecla de poner play y nos salió el superintendente nuevamente a recordarnos de eso. Tenemos aquí tres tipos de auditoría. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé si todos ustedes tienen un programa de protección de datos personales robusto, pero el tema es que pueden ir a por lana y salir trasquilados. ¿Por qué? Porque les pueden hacer una auditoría jurídica y al advertir que no tienen ciertas cosas, pasan a una auditoría organizacional y pasan a revisar sus biométricos en auditorías técnicas y les revienta en el proceso. Entonces el riesgo es más grande que solamente la interpretación de la superintendencia. Curiosamente, este tipo de auditorías se parecen mucho a un marco de referencia que nosotros tenemos como marco metodológico en PDP Expert respecto de nuestra visión de cómo cumplir la normativa de protección de datos. Cosas que hay que hacer a nivel de toda la organización, un programa de protección de datos personales. Cosas que hay que hacer respecto de nuestras operaciones en procesos, requisitos de protección de datos personales, justificar jurídicamente las actividades de tratamiento. Y en sistemas de aplicaciones y hardware que sirve para procesar datos personales, requisitos de seguridad. Eso se ata muchísimo con auditorías jurídicas, con las auditorías también que establece organizativas y demás. Entonces, lo que puede pasar es que nos auditen ciertas cosas. Nosotros tenemos un marco de referencia metodológico para poder abordar cada cosa. Y quisiera con ustedes considerar algo que es importante, y es que cómo nosotros resolvemos este tema. Porque más de decirle sí, no, y el superintendente se les dijo, no se les dicho de nada, el tema es que nosotros tenemos que poder resolver los requisitos de protección de datos personales en legitimar el tratamiento, en lograr pasar y sobrevivir a una auditoría jurídica. Y para hacer eso necesitamos ver la normativa, pero necesitamos verla también de manera consistente y coherente. Nosotros tenemos un marco de referencia que tiene 41 requisitos, que incluye también otro apartado para gestión de riesgo de cumplimiento y gestión de riesgo de derechos y libertades, que nos ayuda a entender la normativa. Esos 41 requisitos están divididos en 8 dominios. 41 cosas que hay que hacer solo para revisar la juridicidad del tratamiento de datos personales, porque no es una cuestión simple. Porque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Les voy a mostrar algunos errores de interpretación teniendo en cuenta esta estructura. Nos dicen, no, es que si hay un interés legítimo porque no has leído el 7 de nada, a veces con comentarios pedantes. Revisemos ordenadamente estos pasos para poder comprender. Yo quisiera dejarles a ustedes, sobre todo sin Zoom, comprender cómo resolver esto, porque no hay una respuesta definitiva en realidad todavía. Lo que hay son reglas del juego que están allí y que nosotros debemos saber aplicar bien. Estos son pasos ordenados que nos ayudan a estructurar la respuesta de ¿se puede o no se puede con datos personales hacer algo? Lo primero, tenemos que saber cuáles son los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces algunas personas han sacado a la mesa, oye, pero tenemos normativa sectorial o normativa en materia laboral que nos exige tener control de asistencia. Ya, metamos eso en nuestro paquete de reglas del juego que hay que considerar para pasar a un análisis posterior. Aquí, a estos datos sensibles, le voy a poner en mi paquetito para poder examinarle después. Ah, aquí hay jurisprudencia constitucional. Vamos poniendo ahí. En algunos casos, nosotros nos pasa eso, como operamos con empresas que son multijurisdiccionales, puede suceder que operen en varios países y que tengan que gestionar justamente este tema en cumplimiento de varias normativas, o que simplemente quieren hacer análisis en gestionar y gobernar todo respecto al RGPD, o que se hayan obligado contractualmente a cumplir eso. Nosotros tenemos clientes que operan con empresas multinacionales y que por contrato, al ser ellos encargados del tratamiento, les obligan a cumplir un estándar diferente al ecuatoriano.
Entonces, hay que considerar eso en nuestras reglas del juego. Tenemos que identificar y caracterizar la actividad de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del biométrico solamente para la finalidad de control de asistencia, estamos hablando también para el tema de seguridad física. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de datos estamos usando? Ahí hay que caracterizar la actividad de tratamiento. Generalmente tenemos que nosotros saber cuál es la finalidad del tratamiento, las categorías de titulares, las categorías de datos involucradas, las operaciones de tratamiento, cuáles son los sistemas que están involucrados, cuáles son los sujetos intervinientes que están involucrados, tanto en personal de la organización como en terceros que puedan estar ahí involucrados en este tema del tratamiento de datos. Hay que caracterizar. ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una actividad de tratamiento? El contenido mínimo del registro de actividades de tratamiento ecuatoriano y además también la información mínima esencial para poder gestionar el cumplimiento de nuestras obligaciones y también gestionar riesgos de derechos y libertades, que es mandatorio por la normativa. Un ejemplo de cosas que no están en el artículo del checklist 38 del reglamento, que nos dice que tenemos que tener del registro de actividades de tratamiento, es cierta información que sí tenemos que reportar al Registro Nacional de Protección de Datos y reportar en avisos informativos. Si uno consolida el artículo 51 de la ley, el artículo 12 de la ley que tiene avisos informativos y el artículo 38 del reglamento que habla del registro de actividades de tratamiento, va a tener una lista de cosas que tiene que uno saber de la normativa, de las actividades de tratamiento, de cómo maneja los datos para poder cumplir sus obligaciones. Esa es la primera cosa de contenido mínimo esencial. Lo siguiente es que uno tiene que poder gestionar el riesgo. Para la gestión del riesgo de derechos y libertades, entre otras cosas, uno tiene que saber la tecnología aplicada, el alcance de la actividad de tratamiento en cuanto a número de titulares, alcance geográfico. Son datos que hay que tener registrados, que son necesarios en virtud de una cierta metodología de gestión de riesgo. Entonces uno tiene que saber eso, lo documenta, lo escribe para poder hacer su análisis. Uno tiene que entender cuál es su posición jurídica. Usualmente, si nosotros somos empleadores, somos responsables del tratamiento. Si ustedes vienen acá a título de yo soy proveedor de una plataforma que les brindo los fierros, hardware y además también algo del software y les doy cierto soporte y mantenimiento, ustedes van a tener otro enfoque de proveedores, pero tienen que entender cuál es su rol para poder tomar un análisis específico. Porque en el caso de que ustedes sean los vendedores de estos productos, ustedes van a tener que demostrar que su producto se puede aplicar lícitamente y que además es seguro. Requisitos de protección de datos personales en hardware, en los fierros, que también es una consideración. Usualmente los perfiles técnicos se lanzan hacia decir, no, pero es que está seguro, los superintendentes no saben. Sí, es cierto que es muy pobre desde el punto de vista de fundamentación de cómo funciona técnicamente las soluciones biométricas, porque explícitamente esa consulta dice que el, 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 el el empleador quiere acceder a cierta información íntima de las personas y uno se arranca los pelos de la cabeza porque los biométricos no funcionan así. Independientemente de que sean soluciones seguras o no, no es que el responsable, el empleador, accede a la cara de la persona en el sistema, sino que suceden algunas cosas que no son equivalentes técnicamente a eso. Pero el tema de seguridad de la solución no es un tema que se aborda de entrada. Lo que se aborda de entrada es la juridicidad. Entonces, aunque es importante que estén seguros, tiene que ser lícito ese tratamiento. Y el problema no es que sean o no seguras esas opciones. El problema es que no hemos llegado ni siquiera a abrir esa puerta. Estas son como puertas que tenemos. A partir del 4 al 8 son puertas que tenemos que abrir. Tú dices, no, es que esta es la llave de la puerta 8. Sí, pero no has abierto la puerta 1. La puerta 1 es la base de licitud y requisitos especiales de legitimación. La base de licitud, ahí uno tiene que considerar lo que les dije. Artículo 4 de la ley, dato biométrico, dato sensible. Dato sensible les aplica, entre ustedes solo por la puerta 26. Uno entra con la llave del artículo 7 a abrir la licitud y le dicen, oye, pero estás tratando datos biométricos. Uno abre la puerta y le dan una bofetada en la boca. ¿Por qué? Porque nada que esté en el artículo 7 sirve para el tratamiento de datos biométricos en el contexto que estamos hablando, porque es dato sensible. Ya, eso no es debatible, porque está ahí expresamente en la normativa. No es debatible. La llave que podemos usar es la del 26, pero resulta que cuando queremos introducir la llave del 26, la superintendencia nos dice, oye, no hay nada en el 26 que te sirva para abrir esta puerta, y que no puedes pasar la puerta de la legitimación porque la finalidad que persigues, que es control de asistencia, no, no, ni siquiera va. O sea, no, perdón, estoy equivocando aquí, yo me desdigo. La superintendencia nos dice, mira, no le puedes pedir el consentimiento al titular. Lo siento. ¿Por qué? Porque no es válido. ¿Por qué? Porque no es libre.
Pero aquí dice que el temor servil no visa el consentimiento. Pero yo tengo otro criterio en virtud de una interpretación constitucional. Yo les doy el spoiler. Yo creo que esa va a ser la postura que nuestra Corte Constitucional adopte, por todos los antecedentes que tiene nuestra Corte. Lo aseguro. O sea, casi que pongo mis manos al fuego. ¿Ya? Estén contentos o no con eso, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es saber que es muy probable que va a pasar eso. Entonces la superintendencia nos dice, no puedes pasar de la puerta 4 porque la llave que tienes de consentimiento no funciona en este caso. Así que ni siquiera analizamos seguridad. Esta es la puerta 8. Aquí ustedes lo que podrían argumentar para el caso de control de seguridad física es, quiero abrir la puerta 4 con la llave del consentimiento. Pero ahí hay que fundamentar. Ahí sí se necesita análisis jurídico más detallado y varias cosas. Pero la primera puerta es la base de licitud. El consentimiento es inválido. Y luego tú dices, tengo obligación legal. La superintendencia dice que no aplica la obligación legal porque la obligación te dice tienes que llevar control de asistencia. No te dice tienes que usar el biométrico. Así que no aplica esa excusa. Esa cosita no funciona. No funcionó. Es muy probable que no funcione porque además es un argumento que no funciona en ningún lado en este tipo de contextos. Tiene que ser un mandato expreso de la normativa de tratar el dato y de tratar el dato contenido en una normativa de rango de ley. Así que el argumento de no existe normativa laboral, mira, puedes usar si tu apetito de riesgo, es decir, he documentado la justificación y estás con el apetito de riesgo de que el superintendente te diga, mira, no nos parece esa interpretación, porque ya lo dijo expresamente. Entonces, no hay, no hay llave para la puerta 4. Sin embargo, supongamos que la hemos abierto, porque no la hemos abierto. Porque además la superintendencia te dice, mira, en el hipotético caso que intentaras abrir y te funcionara algo de la 4, cuando tú llegas a la 5, que es diseño y operación de las actividades de tratamiento cumpliendo los principios, donde uno de los principios es la proporcionalidad establece que no, bueno, minimización en la recolección y proporcionalidad en la extensión del tratamiento. Esos datos no son estrictamente necesarios para control de asistencia. El uso de esos datos biométricos. ¿Por qué? Porque los puedes hacer, aunque te sea incómodo por otros medios. Así que tampoco podrías abrir la puerta 5. No, pero es que la seguridad, mira, eso es otra cosa. Hay argumentos muy interesantes que justo un abogado español que es muy, muy bueno, Javier Rivas, síganlo en LinkedIn, ha ido publicando ciertas cosas de cómo va evolucionando la visión europea respecto de datos biométricos, porque hay ciertas cosas que uno podría verlo ahí, pero ese ya es un debate jurídico bien, bien, bien interesante, con muchos matices técnicos bien interesantes que no hemos llegado a esa conversación aquí, con las reglas del juego que hemos visto, pero hay argumentos para sacar cosas medio, medio interesantes por allá respecto de la seguridad y de cómo funcionan técnicamente estas soluciones. Pero en el escenario que estamos nosotros en Ecuador, no podemos nosotros argumentar la parte de seguridad porque simplemente es la puerta 8. La puerta 8 es que los fierros, cuando ya el tratamiento es lícito, mantengan seguros los datos. Ahí hay ciertas cuestiones, que, insisto, esto simplemente estoy poniendo en orden las reglas. Hay que ver la seguridad. Pero eso no se puede ver hasta que han pasado la puerta 4 y 5. Y ese es el problema que tenemos actualmente. Y eso es, no, sí le garantizamos al titular los derechos porque le decimos. Eso no funciona aquí en este caso. Recuerden que una auditoría jurídica podría desencadenar auditorías organizativas y técnicas, y si les hacen auditorías organizacionales, van a ver que ustedes cumplan todos los controles. Y normalmente, ya aquí nos ha dicho la Autoridad de Protección de Datos que nos va a auditar con saber que tenemos un programa de protección de datos basado en mejores prácticas, que estos son de sistemas de gestión. COVID-19 es Control Objective of Information Technology, que es gobierno de TI, y aquí hay un error terrible, que es la 27701. Esto es del error en esta guía, no la 2, no existe esta norma. Y bueno, en organizacionales, lo que ustedes tienen que saber es que les pueden auditar su programa de protección de datos a título de temas organizacionales. Y en técnicos, la seguridad de los fierros. Así que puede ser que a título de deber, que no tienen el análisis jurídico, les digan, oye, ¿y cómo es que no tienes análisis jurídico? ¿No tienes alguna política interna que regule que debes, antes de tratar estos datos personales, hacer ciertas cositas? Muéstrame tu manual de políticas de protección de datos. Uy, no tengo. Ah, no tienes. Muéstrame tus esfuerzos de implementación en materia de protección de datos. Ay, no tengo. Entonces, yo
prefiero irla por la sano porque sé que por lo sano, sanarme, curarme en sano, porque sé que muchas empresas no han implementado o si han intentado implementar, tienen una falsa sensación de seguridad porque se han empapelado de un par de cosillas, pero no tienen realmente un modelo de gestión robusto. ¿Qué deberíamos hacer? Con esto ya vamos cerrando y pasamos ahí un par de preguntas, pero ya hemos dicho qué ha pasado y qué reglas de juego hay. Primero, deberíamos tener una planificación, planificar una transición rápida y adecuada a otros mecanismos de registro de asistencia. Fíjense que dice transición rápida porque no deberíamos nosotros seguir usándolo, esa es la conclusión que nosotros tenemos, deberíamos ver cómo reemplazarlo para registro de asistencia. Adecuada quiere decir tanto desde el punto de vista de negocio, o sea que, porque hay gente que dice, bueno, pero yo tengo cambios de turno, tengo cambios de turno de 100, de 50 empleados. Es un infierno la entrada y salida. Sí, hay que ver ciertos mecanismos. Uno dice, bueno, luego, ¿cómo demuestro la jornada laboral, ciertas horas extra? Hay que hacerlo de manera adecuada y ordenada desde el punto de vista de negocio, pero también adecuada desde el punto de vista jurídico, porque uno no puede caer de Guatemala a Guatepeor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir Guatemala a Guatepeor? Que aunque nosotros tengamos otros mecanismos que parezcan menos intrusivos, como tarjetas personales, que eso es, pucha, no, medio edad de la piedra, con todo respeto, códigos numéricos de aplicaciones móviles, ciertos software de asistencia, sobre todo el descargar una aplicación, el tener un software de asistencia o registro de hora, ciertas cosas de seguimiento del empleado, puede implicar un tratamiento de datos personales ilegítimo también. Recuerden las puertitas. Porque cuando tú descargas una aplicación móvil, estás metiendo algo corporativo en el celular que quizá no es del empleado, sino, no es tuyo, de empresa, sino del empleado. Y le estás traqueando en tiempo real a los empleados. Así que pasaste de jasear el rostro de las personas o su dedito y verificar si es que era o no era, porque básicamente, con todo respeto y discúlpenme los que son técnicos, van a decir, no usas literalmente la cara así en el sentido más guaso de la palabra, en realidad es una verificación de identidad, no es, no es como parece ser a prima facie, a quienes no saben cómo funciona esa cuestión de ahí. Ese tratamiento de datos es menos intrusivo para la privacidad que tener un celular que te está monitoreando en tiempo real, en todo momento, tu localización. Porque si tú antes estabas simplemente haciendo esa comparativa de es o no la persona la que tenemos nosotros registrados y verificamos que está timbrando, pasamos hacia el otro extremo de estar geolocalizando a todos nuestros empleados con una aplicación que quizás procesa los datos de la nube en Estados Unidos. O sea, pasamos de cosas que se están procesando en local a procesar en la nube, en gran escala, porque lo implementamos para todos nuestros empleados. Así que no se la crean porque les van a venir a vender la oportunidad de negocio. Decir, no, es una aplicación, esta es la otra solución. No, no, no. La adecuada es desde el punto de vista de negocio, pero también habrá que documentar la salida de salgo del biométrico a no salgo de Guatepeor. Y eso sí es un análisis que tiene muchos elementos que son jurídicos, que son también de cierta importancia técnica, pero tiene que ser adecuado, porque no vayan a creer que, yo creo que ya no lo creen, porque el superintendente lo dijo, el superintendente no ha prohibido el uso de los biométricos, lo que ha dicho es que si les auditan a ustedes, es muy probable que su interpretación sea no lo puedes usar argumentando el consentimiento. Si se quieren arriesgar, arriesguen. Yo les digo, conserven un poquito el riesgo, pero vayan viendo la manera de salir, pero tampoco salgan hacia el otro lado de, bueno, no, una aplicación, ahora todos descargan esta aplicación a partir de mañana. Y ahora tienes datos de geolocalización con un encargado de tratamiento que ni siquiera quizá opera localmente, o sí. Ahí hay unas complejidades que hay que gestionar. Recuerda, no hay que tomar decisiones apresuradas, no caigamos de Guatemala a Guatepeor. Tenemos que cumplir los requisitos de protección de datos personales en esta actividad de tratamiento que es control de asistencia. Para eso hay que hacerlo de manera técnica. Y la otra, pues, esa de analizar y documentar la legitimidad del uso de control biométrico para otras finalidades, la de seguridad física. Y ahí la cosa se pone chévere, porque, bien, nosotros tenemos clientes que, o sea, no les interesa tanto saber si las personas se quedan o no más tiempo, se demoran o no,
en el almuerzo. No es que están locos por eso, sino que tienen mucha rotación o tienen ciertos movimientos en sus márgenes horarios y tienen que garantizar que se esté cumpliendo ciertos horarios para hasta poder pagarles a los empleados y poder asegurar sus derechos. Pero además, hay quienes necesitan que la gente no entre a cierto lugar porque ahí hay servidores, porque ahí hay armas. O sea, ahí hay otras cosas que uno dice, "Eh, no nos gustaría que la gente entre allí". Cuando hay servidores, estamos pensando también en ciertos sectores como el sector financiero, donde no es pues la computadorita nomás, cualquier cosa, o sea, son cosas que empiezan a ser críticas. Así que en seguridad física es mucho más argumentable el poder meter la llave en la puerta 4, porque no es vinculante la opinión y por el alcance de lo que dice. Ahí sí es una cuestión de riesgo legal. Y yo creo que en realidad la flexibilización del superintendente, leyendo entre líneas, conociendo un poco la dinámica del lobbying y de bueno, la gente que hace grupos de presión de lado y lado, creo que esos escenarios de uso de biometría para otras finalidades, yo leo eso entre líneas, el superintendente sí lo va a dejar. Así que no quemen los biométricos para todo y tampoco coronen a otras soluciones como las más legítimas, porque sí. Y también procuremos ser muy respetuosos con los profesionales que están en todas las posturas. Eso, yo cierro con eso. Permanecemos de contacto, ahí tienen nuestro correo, ahí está igual mi LinkedIn. Yo les quiero dejar con un mensaje y es, conservémonos en un clima de respeto y altura con quienes comparten o no comparten nuestra opinión y también con la autoridad de control. Es cierto que hay cosas, que hay amplio punto de mejora en esa consulta, en el texto de fondo, pero yo creo que hay que sumar como país, conversar, decir las cosas, participar, presionar a veces, decir enfáticamente que hay cosas que están mal hechas y que no es opinable que esté mal hecho, decir que no estamos de acuerdo, pero desde el respeto y la consideración de construir país. Ya no es fácil estar en la postura en la que está el superintendente. No es fácil estar en la postura en que estamos todos nosotros, porque resulta que dicen algo, sale la polémica, a nosotros nos ponen a resolver el chanchurri, que nosotros somos proveedores externos, muchos de ustedes quizás son internos de la organización, les decir una respuesta ya. No es fácil para ninguno de nosotros, pero les invito a que podamos asumir todos estos desafíos en conjunto, porque además yo creo que una de las cosas que puse en la publicación que hice sobre este tema es, se soluciona, se trata de solucionar un tema que no debió estar en la propia ley, que es este tema del consentimiento. Si la ley no estuviera mal hecha, las cosas estuvieran un poquito más claras. Y uno de los problemas que tenemos es que nuestra ley está mal hecha no desde el punto de vista opinable de me gusta o no el modelo europeo, mal hecha desde el punto de vista de traen concepto de derecho civil, hay artículos incompletos, hay cosas que no funcionan y no se engranan, como el hecho de tener ciertos márgenes de medidas correctivas datado a infracciones graves, muy graves y leves, cuando nuestras infracciones son leves o graves, hay cosas objetivamente malas. Pero bueno, sumemos. Dicho esto, les agradezco muchísimo por su tiempo. Pasaría yo ahí un espacio para en el chat poder leer si tienen alguna pregunta. Y pues bueno, con eso vamos al siguiente. Y estamos a su disposición. Nosotros apoyamos a empresas a hacer esas transiciones ordenadas y a tomar decisiones que no sean apresuradas. Pueden tipear, si gustan, sus preguntas en el chat. Ahí yo te diría, sería muy interesante, porque sé que este tema es complejo, si les podemos tal vez ahí mandar algún link especial de bookings para ahí quizá a una o dos personas iniciales que se registren, poder tener una sesión para revisar su caso, porque sé que este tema puede ser más complejo. Eh, bueno, ahí nos dice, entonces definitivamente no usar los biométricos mientras no se aclaran las dudas. Sí, suspendamos el uso, veamos la transición de salida. El tema es que lo que está en juego aquí es que nosotros no podemos al día de hoy legitimar el uso de eso. Entonces es mejor suspenderlo. Pero hay que hacerlo rápido a este tema, en el sentido de la ejecución y en el sentido de tomar una postura rápida, porque tampoco uno puede suspenderlo en todo y para todo. Así que hay que tomar decisiones informadas. ¿Alguna pregunta o aporte más? Muchas gracias, Gustavo, por tu perspectiva. Ahí, Fer, no sé si te animas con lo que te comenté de lanzar eso, porque creo que inclusive
quedan muchas dudas, pero esas dudas ya son muy específicas y muchas veces en estos foros no es necesario comentar el caso muy concreto de la organización. Justamente, Justamente, muchísimas. muchísimas. eh, Eh, Parece que pues que tengo. tengo. Ya. Muchísimas gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Lo que quería comentar es justamente, como dice Pablo, es un tema bastante complejo, bastante complicado, que como les decía, depende mucho del contexto de la organización, depende mucho de qué es lo que va a hacer la superintendencia, dependemos de tantos factores secundarios que en sí tomar una decisión en este momento es un tema complicado, como hace la recomendación Gustavo, que decía justamente, suspender temporalmente el uso de los equipos biométricos es una de las soluciones por el momento, hasta ver cómo se puede definir. Pero para hacer el análisis de cada una de sus organizaciones, de cada uno de los contextos de lo que ustedes están trabajando, sí sería importante nosotros poder darles una reunión en la cual podamos tener una sesión uno a uno para poder hacer este tema de absolución de algunas consultas, porque si sé bien que en este momento por el tema del tema de los relojes biométricos se abrió esta polémica, hay muchas empresas y muchas organizaciones que están detrás también analizando, recién se están enterando del tema de que hay una ley de protección de datos personales, que hay ahora controles, que hay auditorías, que hay una superintendencia y que quiénes están obligados, qué es lo que están obligados a tener, qué es lo que están obligados a cumplir, qué implica en sí el tema de protección de datos personales y es muy importante. Como dice Wilmer, también es preciso presentar al usuario el consentimiento de las alternativas, pero justamente hay que analizar en cada uno de los contextos, en cada una de las organizaciones. En función de eso, yo ahorita en este momento en el chat les voy a compartir un enlace con el cual ustedes van a poder revisar un poquito un tema de booking, de agenda, para poder tener una reunión corta, más exclusiva, más directa, para poder absolver no solamente, como les digo, estas consultas del tema del reloj biométrico, sino también algunas consultas más que puedan tener y poder ver si es que algunos de los servicios que nosotros ofrecemos les interesa para ustedes poder tener un mejor nivel de cumplimiento con su programa de protección de datos personales, porque sería importante que no solamente participen de este tipo de eventos, sino que vayan pensando ya en tener un programa de cumplimiento de datos personales, un sistema de gestión de datos personales completamente implementado, funcional, para que el rato que haya una auditoría, el rato que haya un control por parte de la autoridad, no nos tome desprevenidos. Han habido ya más de 3 años desde la emisión de la ley para tener el cumplimiento y la verdad es que estamos bastante retrasados como país en el tema de la implementación y el control de esto. Es importante que tomemos estas cositas de aquí. Pablo, no sé si quieres responder Sí. algunas preguntas que Sí, 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 parece que se animaron ahí un poco más y eso es muy alentador. Voy a leer el planteamiento. Dice, bueno, es preciso presentar al usuario bajo consentimiento dos alternativas de registro de asistencia. Uno, la aplicación y dos, la huella que el usuario elija. Sí, ahí es muy buena esa pregunta, Wilmer, porque usualmente en Europa lo que dicen es que para el consentimiento sea viable, tendría que haber una opción real de elegir del empleado. Pero entre ellos mismos hay conflictos porque dicen, no, nunca hay una opción porque aunque materialmente sí le presentes esa opción, siempre hay esa relación desbalanceada de poder y nunca se puede. La postura que está planteada en la consulta es del alcance en el que te dice, nunca puedes en ningún escenario pedirle al empleado para el registro de asistencia con biométrico el consentimiento, porque siempre, aunque le des la opción real de elegir y viable de elegir, se vise el consentimiento en absoluto, en abstracto, en todos los casos. Y esa es una postura bastante agresiva y es una de las cosas que uno debería hacer matices, honestamente, independientemente de lo que suceda en Europa. O sea, deberíamos nosotros ofrecerle a algunos si la opción real. Podría ser esa una opción, pero con el planteamiento que está en la consulta, no es viable porque la postura no es que en algunos casos podría viciar, sino que dice por concepto, por la situación fáctica de ser tu empleado, por el desbalance. No porque no haya una oportunidad real de elegir, sino que aunque le presentes lo que le presentes, nunca puede elegir porque el temor le obnubila tanto. Esa es una de las cosas que ya son de sentido jurídico más de fondo, que motivarían a que esa salida que tú acabas de proponer, aunque es razonable, en lo que tenemos de información actual, que es el criterio que se ha establecido ahí en la consulta, que aunque no es vinculante, muestra más o menos cómo ellos plantean ciertas cosas, no sea viable. Así que con lo que tenemos de información, aunque esa postura puede ser plausible, la postura que adoptó la superintendencia es otra.
de manera no vinculante, que pueda haber ciertos matices, sí, pero el tema es una decisión de negocio. ¿Nos vamos a arriesgar a que si va a tomar otros matices y documentamos eso? Está dentro de su apetito de riesgo. Es posible argumentar, pero la superintendencia tiene la postura de que es siempre, por el solo hecho de tener la situación empleado-empleador, está viciado el consentimiento porque el empleado no puede elegir, porque siente un temor de perder su trabajo, aunque haya la posibilidad real y no haya consecuencias negativas por el usar el uno o el otro, y uno pueda demostrarlo. Ahí pues es espinoso el tema. ¿Qué tan práctico es proponer una suspensión como una solución para una empresa grande y con alto nivel de rotación de personal? ¿Y qué opción sería viable para suplir ese control? Ahí es una solución híbrida que podría ser el tema para el control de acceso a zonas críticas, poder documentar el por qué sí se preserva en esos escenarios, y ahí básicamente tú reduces el volumen de personas mira, a estos espacios se puede acceder con esos otros mecanismos, pero a estos de aquí, que no es por control de asistencia, sino por control de seguridad física, voy a hacer esto. Pero en ambos casos hay que justificar documentadamente abriendo esas 8 puertas. Pero esa podría ser una vía. O sea, ahora, viable desde el punto de vista de negocio, eso uno dice, pucha, o sea, es decisión de negocio. Lo que nosotros decimos es que hay una cuantía de una multa, hay una probabilidad más o menos grande, y que nosotros debemos sopesar de un lado hacia el otro. Yo hacía en algún momento semejanza al escenario de las entidades de seguridad física, y los temas de antecedentes penales. Pucha, estando el Ecuador como está, antecedentes penales, es cierto que es un dato sensible y que puede ser cuestionable el pedirles a los guardias de seguridad antecedentes penales, pero ahí hay el cuestionamiento. Eh, la ley es ley, pero bueno, o sea, ¿qué? Porque la ley de protección de datos dice que no podemos hacer algo, vamos a cerrar completamente el negocio, vamos a poner en riesgo vidas de personas o mercancías, y todos nuestros clientes. O sea, ahí es una decisión que son conversaciones muy difíciles, no son fáciles de resolver, pero eso sí, ya, digamos que el ámbito de aplicación concreta estaría un poco fuera de este foro. Tendríamos que ver algunos detalles. ¿Sería el viable al momento de utilizar una aplicación móvil sin geolocalización que solo tome la asistencia del empleado cuando el móvil esté conectado a la red institucional o haya llegado a su computador, o que hace uso en la institución y haga el registro en una página web para este fin? Sí, es un poco más engorroso, pero es viable. Si hay una computadora institucional, podría loguearse ahí con una clave. Ay, es que es probable que se cambien las contraseñas. Sí, ¿qué tan probable es? Ahí tendríamos que ver algunos otros temas, de tratar con algún asunto de cultura y de gestión del cambio, pero esas son opciones que son más viables. Normalmente, el vincular las cosas a un dispositivo no institucional es complicado, porque estás usando un dispositivo que, si es una app, es procesamiento en la nube y son fierros en cuanto a uso de la nube de otro, y además es la aplicación que es desarrollo de otros, está en la infraestructura, el servidor es otro en otro país, y el software te lo brinda como servicio otro. Ahí viene un problema porque tienes en una cadena de suministro a otros, entonces ahí viene complejidad. Y además, el celular es del titular. Y ahí hay una cuestión y bueno, y si son celulares compartidos, ¿y qué pasa si ahí vienen cosas de que si se pierde el celular, si es con fotos o cosas así? Cuando hay hardware que se mueve, es complejo porque el celular se vuelve también un soporte de donde están los datos, y hay que ver el ciclo de vida del dato y el ciclo de vida del fierro. Entonces ahí hay que tomar ciertos matices. En general, hay que hay que tener un poco de cautela con el uso de aplicaciones. No digo que no se debe hacer, sino que hay que hacer un análisis adicional. Debería haber un No sé, procedimiento. pues, si me quieres Sí. permitir, no, porque me parece importante la alternativa que plantea Cristian. Digamos, el tema sí, como tú dices, con aplicaciones de celulares es un poquito sensible, pero plantea una segunda parte. Dice que haya llegado a su computador y haga el uso de un portal institucional. Si bien puede Ujú. hacerse a través de una intranet
que está dentro de la red del registro y toda la cosa, podría disponerse de un equipo de la organización en el cual tenga acceso netamente dentro de la red local a esta intranet y permita, por ejemplo, el registro por código o por una contraseña de cada uno de los usuarios, como manera temporal para hacer el registro. Y sabemos que obviamente desde fuera de la institución no van a poder hacer el registro, van a estar dentro de la institución y los datos, como están en tu servidor local y desde un equipo local, no tienes el problema de la transferencia de información de manera internacional. Tendrías una solución local que te podría servir mientras se está parchando o mientras se llega a una resolución con este tema de los equipos biométricos. Sí, bueno, ahí si es que procesa uno en local, tiene que también garantizar la seguridad. Recuerden, requisitos de protección de datos de octava puerta en hardware, software y la aplicación. Bueno, hardware, software, sistema. Yo creo que con eso estamos ahí, Fer, Nos faltaba una. les captaremos el ver dos personas que se registren inicialmente para poder darles ese primer espacio para conversar de manera ampliada. Igualmente estamos disponibles en info@pdpexpert.com o por los que están en la comunidad de protección de datos PDP. Y como yo administro la comunidad, pueden echarme ahí un mensaje a los DM, como dirían. Y en el caso ahí también hay un comentario de que había haber un pronunciamiento general para el sector público. Sí, el sector público es muy importante y es muy particular porque no puede hacer las cosas con tanta flexibilidad como el sector privado y ahí hay muchas cosas que no están abordadas de manera diferenciada. Al suspender el uso del biométrico en instituciones públicas, estaría observando por la Contraloría desde un punto de vista de uso de activos y bienes. Bueno, sí, ahí justamente esos son los escenarios donde uno ve eso. En esa parte de asesorar las implicaciones en cuanto a Contraloría, hace parte del análisis de ver qué disposiciones normativas hay para ver si es que hay realmente una probabilidad de eso y de ahí se hace una decisión tomada en base a eso. Yo no soy experto en este tema de la aplicación de la facultad de control de la Contraloría respecto a este tipo de cosas, así que mal haría en emitir un criterio. Pero lo que sí les puedo decir es que ese planteamiento de hay una norma que si yo dejo de usar tiene implicaciones normativas, hay que verlo de manera holística, porque al final del día, especialmente en el sector público, no solamente que puede caer si es que es una empresa pública el tema de volumen de negocio, sino que ahí nos habla de a los funcionarios por acción u omisión. Entonces, además de que tiene la Contraloría con la pistola en la cabeza, está la superintendencia con la capacidad de determinar, oye, por acción o omisión, tú. Y ahí hay una cosa que es compleja, porque les pone sobre todo a los funcionarios en una situación muy difícil, muy, muy difícil, porque no es una decisión fácil. Bueno, con eso creo que podemos cerrar. Nos hemos extendido un poquito más de lo que estaba previsto, pero creo que ha sido muy positivo las preguntas que han hecho. Agradezco muchísimo su colaboración y apertura e interés, a pesar de que este evento hemos querido, bueno, no lo lanzamos así como que de un día para el otro, más que dar una postura apresurada. Hemos querido también hacer estas diapositivas con algo más de cariño y empeño y también dejar que las cosas pasen. Así que les agradezco mucho por su tiempo y les mando un abrazo grande y pues estamos ahí conectados virtualmente. Que tengan un muy, muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos los participantes. No se olviden de